Bienvenido, Virgo. Mi nombre es Pablo y esto es Geobat Mayifu, Escuela de Reiki. Virgo, llegamos a la tercera lectura de estas 4 que vamos a hacer a lo largo del mes, que como te contaba en las lecturas anteriores, son las que incluyo en mi tratamiento inicial de Reiki, el cual denomino como la limpieza de la casa interior, siendo nosotros mismos esa casa que debemos limpiar y ordenar para que esté más en armonía y así, al ser nosotros esta casa interior, estemos con una mayor armonía dentro nuestro para que se exteriorice en el afuera y podamos manifestar todos los objetivos y la realidad que realmente queremos. Esta es la tercera sesión en la que vamos a pasar el trapo a esta casa, en la que vamos a trabajar las virtudes, en la que vamos a trabajar nuestros aspectos positivos para dejar esa casa más reluciente y ya limpia y casi terminando de terminar de ordenarla, ¿sí? En las lecturas anteriores, como en la primera, por ejemplo, donde veíamos el plano general de lo que había que trabajar, te tocaba un trabajo interior, ¿sí? Hacia conectar y expandir tu amor propio, yendo hacia adentro a conectar con tu esencia para tener una curación consciente de nuestras emociones en conexión con nuestra esencia a conciencia para que esa esencia, ese niño interior pueda salir a manifestar una nueva aventura y descubrir nuevos colores en su realidad, ¿sí? Basados en este amor propio que teníamos que trabajar y expandir, ¿sí? Como conectando con nuestra energía interior, la energía del ermitaño que te representa, y así abrir el velo, quemar el velo de las ilusiones que nos sucedían por esta falta de amor propio que estábamos teniendo y esta desconexión con nosotros mismos y con nuestra esencia, ¿sí? En la segunda sesión íbamos trabajando el por qué no podíamos expandir nuestro amor propio, por qué no podíamos conectar con esta curación y con esa estabilidad emocional en base a esa conexión con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque teníamos pensamientos muy rígidos, ¿sí? Que nos mantenían en el ciclo anterior. Estábamos muy regidos por la mente y por pensamientos limitantes que no nos permitían esta expansión. Pero meditamos, ¿sí? Sobre esta sinceridad, este desnudarnos ante nuestras emociones, ¿sí? Para transparentarnos con nosotros mismos y así ser más conscientes de todas estas emociones y de toda esta curación que nos estaba atravesando para poder despertar nuestra creatividad, vestirnos mejor ante la vida en lo emocional, ¿sí? Vestirnos con mejores emociones, tener emociones más positivas para con nosotros mismos y ante la vida, para poder despertar nuestra creatividad. Y de esa manera, una vez al estar más limpios con nosotros mismos, más receptivos con nuestras emociones, poder empezar a manifestar los mensajes que nos da el universo para poder avanzar hacia adelante, para poder avanzar hacia esa nueva aventura, viendo las nuevas posibilidades que tenemos de acción ante nuestras nuevas emociones más positivas con nosotros mismos y dejando los pensamientos de culpa que nos traían estos pensamientos limitantes que nos mantenían todavía sucios, ¿sí? Y que fuimos barriendo en la lectura anterior, ¿sí? Para poder lograr tener una mayor soltura, menos peso de emociones negativas, ¿sí? Y así poder fluir libremente por ese río de las emociones, dejar fluir libremente nuestras emociones y así empezar un nuevo ciclo más en conexión con nuestro amor propio y habiéndolo expandido, ¿sí? Bien, después de todo esto llegamos entonces a esta tercera lectura donde vamos, como te decía, a pasar el trapo y a dejar reluciente esta casa gracias a que ya estamos conectando con nuestras emociones, ¿sí? Y eso nos lleva a vibrar en una energía de manifestación de la abundancia, ¿sí? Entonces, con todas estas cosas positivas que van quedando después de la limpieza que hicimos en la lectura anterior, hoy vamos a hacer la lectura del pájaro volador, que es este pajarito que está a punto de lanzarse del nido, ¿sí? A dar su primer vuelo. Pero en el medio le van apareciendo miedos, ¿sí? A saltar al vacío hacia esta nueva aventura que nos decía la primera lectura, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo también enfrentar esos miedos, dar el salto y así al fin poder emprender el vuelo, ¿sí? De todas nuestras virtudes. Muy bien. Estas son las cartas que te tocan para trabajar esta semana.
Bueno, Virgo, veníamos de un trabajo muy positivo en esto de poder liberar nuestras emociones, ¿sí? Poder expandir nuestro amor propio, esta curación que venía sucediendo, ¿sí? Acá tenemos un trabajito a desbloquear para que todo lo que trabajamos en la lectura anterior se potencie, ¿sí? Para que al fin podamos terminar de conectar con ese amor propio que necesitaba ser expandido y trabajado, ¿sí? Y para eso, como primera carta y la decisión que toma este pájaro, la decisión que toma tu ser, ¿sí? A partir del barrido que hicimos en la lectura anterior, es al fin, y esta carta la vamos a comparar mucho con la lectura anterior, salir de esta jaula en la que nos mantenía encerrados la mente, ¿sí? Esta jaula de moralidades, ¿sí? Como nos liberamos de esos pensamientos limitantes que nos sucedían en la lectura anterior y no nos dejaban conectar con la creatividad y todo lo que ya hablamos, ¿sí? Pudimos salir de esa nube mental de culpa que nos generaba el conectar con nuestras emociones y ponernos en primer lugar también. Entonces, la decisión de este pájaro, ¿sí? Es saltar de este nido, saliendo de esta jaula, ¿sí? Que nos mantenía encerrados en la moralidad. La moralidad de entender y de pensar en base a esos pensamientos aislados y rígidos que teníamos antes, ¿sí? Como ya los pudimos desbloquear, tomamos la decisión de salir de esta jaula, ¿sí? Saltar al vacío y emprender un nuevo vuelo guiados desde nuestras emociones y no tanto desde los pensamientos, ¿sí? Eh, para salir a esta nueva aventura, para poder ver ese firmamento que se ve atrás de esa reja, ¿sí? Que nos mantenía encerrados en las moralidades, pensando, justamente por ser una carta de pensamiento, pensando, ¿sí? En que esos pensamientos eran los correctos. Pero en nuestra realidad se manifestaba algo distinto. Entonces no entendíamos por qué nos iba de una forma negativa, ¿sí? Si nosotros teníamos el pensamiento correcto. Pero ahora, como nos dimos cuenta que esos pensamientos nos mantenían encerrados en una jaula de moralidad, enfrentamos este salto al vacío de este pájaro para volar hacia esa nueva aventura en conexión con nuestra esencia, ¿sí? Expandiendo nuestro amor propio. Bien, pero este pájaro tomó la decisión de salir de acá, pero sin embargo todavía no dio ese salto al vacío para emprender el vuelo. ¿Por qué? Porque hay un miedo muy intrínseco, muy grande e importante, muy trascendental, ¿sí? Y es el todavía seguir con eso, un poco con esos pensamientos mientras nos vamos despojando de ellos, ¿sí? Y esos pensamientos que vienen en base a nuestra sabiduría y nuestras experiencias de vida, ¿sí? Que nos marcan algo distinto a esto nuevo que queremos enfrentar. Pero lo que te dice esta carta, ¿sí? Más allá de que esté en esta posición, es que conectes con tu esencia, ¿sí? Con todo eso que hablábamos en la lectura anterior, de que conectes con tus emociones, de que medites sobre tus emociones, ¿sí? Y puedas jugar con la mantis religiosa, con la inocencia de un niño, con la inocencia de tu niño interior, de tu esencia. Que abandones, que más allá de todas esas experiencias y sabiduría que acumulaste con los años y que te mantenían encerrado en esta cárcel de moralidad, ¿sí? Por mantenerte firme ante esas experiencias y sabidurías que te brinda la vida, puedas dejar eso de lado y conectar con la inocencia de poder tomarte esto como un juego y tomártelo de forma más serena y tranquila para que este monje anciano, ¿sí? Pueda descubrir el sol. Esta carta es un arcano mayor, ¿sí? En un tarot más tradicional, la carta del sol, ¿sí? Para que este monje pueda tener ese triunfo de que no lo avasallen sus miedos a salir de esta zona de confort y de esta jaula mental, ¿sí? Y que sí pueda tener el triunfo, que salga ese sol en la conexión con su esencia, ¿sí? Esa es la primera manera de enfrentar este miedo que nos da toda esa sabiduría y experiencia que tenemos, ¿sí? Y la forma de enfrentar este miedo y poder liberar al fin toda esa esencia que todavía sigue un poco regida por esos pensamientos de moralidad es empezar a escuchar nuestra voz interior, ¿sí? Que es justamente esa esencia hablándonos desde adentro, ¿sí? Y marcándonos el camino correcto hacia la salida de esta cárcel de moralidad, ¿sí? Nos va hablando
y mostrando el camino correcto hacia sincerarnos con nosotros mismos, ¿sí? Hacia liberar esas emociones negativas que venían arraigadas de los pensamientos por no poder manifestar la realidad que queríamos, ¿sí? Y acá, al empezar a escuchar esta voz interior, es donde empezamos a volver consciente esa curación emocional que nos estaba sucediendo dentro nuestro, y se empieza a expandir el amor propio, ¿sí? Porque esta voz también nos va marcando los límites, ¿sí? De no seguir en estas jaulas y esos aislamientos mentales, ¿sí? En conectar más con nuestras emociones que con nuestros pensamientos, para desde ahí empezar este nuevo viaje, esta nueva aventura, ¿sí? Y eso lo logramos gracias a aquietar nuestras emociones, que será el agua que se ve ahí abajo, ¿sí? Entonces nos relajamos, y en esa relajación nuestro tercer ojo se abre, y es desde ahí, desde nuestra intuición y conexión a conciencia con nuestra esencia, que esta voz interior nos va a hablar, ¿sí? Y se va a ver reflejada en la carta de los guías, ¿sí? Que veíamos en la lectura anterior. Vamos a empezar a ver mensajes en el afuera, y que van a venir también desde adentro. Nos va a ir marcando el camino, nos va a poner mensajes con los que nos vamos a ir cruzando todos los días. Como te decía en la lectura anterior, sincronías numéricas, ver un cartel que justo te decía lo que tenías que saber, escuchar un tema de música aleatorio y de repente te decía una frase que tenías que escuchar. Estabas pensando en alguien y de repente esa persona te llama, o cuando vos te comunicas con esa persona, la persona te dice: justo estaba esperando hablar con vos, te llamé con la mente. Todas esas cositas que vamos a ir viendo desde esa conexión con nuestra guía interior, que es esta voz interior, que es nuestra esencia hablándonos. Una vez que relajamos nuestra conexión con nuestras emociones, ¿sí? Y así nos podemos relajar, empezar a vibrar más alto. Ya acá se empieza a trabajar el amor propio, se empieza a expandir, y empezamos a estar más en conexión y estabilidad con nuestras emociones. Entonces escuchamos esta voz interior que nos va a decir cómo despertar esa inocencia dentro nuestro, más allá de las sabidurías y experiencias acumuladas, y de esa manera poder al fin salir de esta jaula de moralidad, ¿sí? A partir de esta carta de la voz interior, este pajarito ya dio el salto, se animó, ¿sí? Enfrentó sus miedos a volar, ¿sí? Salió de la cárcel, salió de esta jaula mental, ¿sí? Ya saltó. Ahora lo que viene a partir de acá es algo nuevo. Y vos fíjate cómo no le había prestado atención, pero a partir de esta acción ante el miedo, de empezar a hacerle caso a nuestra voz interior en esa más alta vibración, en conexión con nuestras emociones, intuitivamente aparece esta carta que es de la que hablábamos, ¿sí? Intuitivamente empezamos a recibir esos mensajes de nuestro interior, de nuestros guías espirituales. Se empiezan a manifestar esos mensajes que te decía, que pueden ser sincronicidades numéricas, pueden ser ese cartel que viste y que te dio la respuesta. Te llegó un pensamiento nuevo, una nueva forma de pensar, o como estás ya vibrando en una emoción más positiva, llegaste a un entendimiento, ¿sí? de cómo avanzar hacia esta nueva aventura, y todo eso es una materialización de tus guías espirituales, ¿sí? Tu voz interior hablándote, tu esencia hablándote, en pos de mejorar tu situación, mejorar esa conexión con vos mismo, mejorar esa fluidez de tus emociones, ¿sí? Poniéndote límites también para enaltecer el amor propio, dándote más valor, ¿sí? Ante vos misma, para poder salir a enfrentar esa nueva aventura, ¿sí? Y siempre ir por el camino correcto, una vez que intuitivamente empezamos a escuchar esta voz interior y materializamos los mensajes de nuestros guías, ¿sí? Entonces, automáticamente, una vez que intuitivamente conectamos con esta carta de los guías, la toma de acción ante esa conexión con tus guías, ¿sí? Y acá el pájaro ya está aleteando, ya está aprendiendo a volar, es justamente aprender a materializar el soltar cosas que creíamos como valiosas, ¿sí? Encontrar una estabilidad de materialización. ¿Por qué? Porque como le estamos haciendo caso a la voz interior, ya sabemos cómo volar, ya sabemos cómo avanzar en esta aventura, ya sabemos cómo ir hacia adentro a conectar con nuestra esencia, a purificar nuestras emociones, ¿sí? Entonces poder soltar
estas riquezas, esto que creíamos como valioso y como riquezas, que eran esos pensamientos de aislamiento en la lectura anterior, y que era esta jaula de moralidad, que era nuestra vieja zona de confort, pero que era una zona de confort que no nos acercaba a materializar lo que realmente queríamos. Entonces, una vez que soltamos estos pensamientos que creíamos como valiosos, al fin este pájaro puede volar hacia lo nuevo, ¿sí? Desde esa conexión con su amor propio, ¿sí? Ya expandió, ya abrió su chakra corazón y tuvo esta curación emocional, ¿sí? La volvió consciente, entonces todo esto se expandió y al fin podemos salir a la aventura con una energía más joven, ¿sí? Esta mujer de la carta, al soltar lo que creía como riquezas, tiene los brazos abiertos para abrazar lo nuevo que nos traiga esta aventura, que seguramente sea más amor propio, porque al estar vibrando en esa energía de amor, lo que nos toca recibir también es lo que somos, entonces es también esa manifestación de amor, ¿sí? De amor como una energía, ¿sí? Que nos va a venir desde afuera, una vez que nos rejuvenecemos, que volvemos a hacer el lindo interior y tenemos los brazos libres para abrazar lo nuevo, que seguramente sean riquezas más positivas a las que creíamos que teníamos que mantener antes, ¿sí? Entonces ahí encontramos esa estabilidad de materialización que nos va dando la pauta de que estamos en el camino correcto, de que lo correcto fue saltar al vacío, salir de esta jaula, ¿sí? Bien, entonces, una vez que podemos conectar con esta carta de la estabilidad de materialización, ¿sí? Abrazamos lo nuevo, tenemos los brazos abiertos para abrazar lo nuevo, nos relajamos en esta nueva zona de confort más amplia y al fin, en este caso y por las cartas que tocan alrededor, este pájaro ya está en pleno vuelo y ya no auto boicotea su vuelo, ¿sí? Nos toca en la parte de la relajación esta carta, que es la carta de la transigencia, 6 de arcoíris, 6 de oros, 6 de materialización, ¿sí? Y nos habla de que a los delincuentes de poca monta del Oriente Antiguo, ¿sí? Los capaban para que no tengan descendencia y se volvían consejeros del emperador. Entonces participaban de las reuniones más importantes de Estado, cumpliendo con propósitos muy grandes, ¿sí? Los propósitos del emperador siendo sus consejeros. ¿Por qué? Porque ya no tenían un propósito propio. ¿Por qué? Porque se autoboicotearon, manifestaron su autoboicot por hacer las cosas mal y ahora no tener descendencia y no tener un propósito importante y trascendental propio, ¿sí? Y lo único que les queda es la muerte. ¿Por qué? Por esos autoboicots. Esos autoboicots que con esta carta en esta posición y con todo lo que nos toca alrededor dejamos de materializar, ¿sí? Empezamos a dejar de autoboicotearnos. Nos autoboicoteábamos porque nos manteníamos en aislamiento, no podíamos conectar con nuestra energía, ¿sí? Entonces, a partir de dejar de autoboicotearnos, conectamos con esa energía de soledad del ermitaño, ¿sí? Que éramos conscientes que íbamos a conectar una vez que tengamos toda esta conexión y sanación interior, ¿sí? Todo se vuelve a materializar más en abundancia por tener los brazos abiertos hacia lo nuevo que llega, ¿sí? Entonces, al fin, gracias a dejar de autoboicotear este vuelo, cerramos con esta carta que a su vez nos muestra también un pájaro. Este pájaro ya acá a esta altura ya está en pleno vuelo, ya aprendió a volar, ya venció sus miedos y saltó al vacío, ya está en un nuevo vuelo, en una nueva aventura. ¿Y por qué? Porque gracias a todo este trabajo de limpieza que fuimos haciendo, sesión tras sesión, y entrando en conciencia de todo lo que fuimos hablando, este pajarito, que sos vos, llegó a una comprensión emocional, ¿sí? De que esta jaula en la que estaba encerrado era una jaula ilusoria, ¿sí? Era una jaula mental, ¿sí? Era una jaula autoimpuesta que no le permitía volar como el resto de los pájaros. Entonces llegó esta comprensión emocional, ¿sí? Llegó a este nuevo nivel de conciencia en base a sus emociones, ¿sí? Dándose cuenta justamente que esa jaula era autoimpuesta, ¿sí? Por agregados psicológicos y
pensamientos limitantes que tenía, entonces abrió sus emociones, saltó al vuelo, hizo esta limpieza de la casa interior, ¿sí? Y esta jaula, cuando llegó a esa comprensión y a este nuevo nivel de conciencia sobre sí mismo, se abrió, desapareció y al fin puede volar, ¿sí? Hacia esa nueva aventura como el resto de los pájaros, ¿sí? Bien, entonces acá esta carta se conjuga también mucho con la primera carta con la que cerrábamos la lectura, la primera lectura, que era la carta del darse cuenta. Se abren los velos de las ilusiones en las que nos mantenía encerrada la mente, que terminaban derivando en esa falta de amor propio por no comprender, ¿sí?, que yo tenía emociones positivas, pero no podía concretar mis proyectos y mis objetivos. ¿Por qué? Por estar encerrado en esa jaula ilusoria. Entonces, en esta conexión con nuestra esencia, con nuestra luz interior, con esa energía del ermitaño que nos salía en la primera lectura, y a través de todo este trabajo que fuimos haciendo en estas lecturas, esa jaula se abre, ¿sí? Tenemos una mayor comprensión con nosotros mismos, en conexión con nuestra esencia, que nos hace ampliar y tener una emoción más positiva, para después ir generando pensamientos más positivos, ¿sí? Así vibrar más alto, poder escuchar nuestra voz interior que nos guía en pos de ir descubriendo esos nuevos colores en esa nueva aventura que se abría una vez que trabajábamos todo este mundo emocional nuestro, ¿sí? Una vez entonces que llegamos a esta comprensión emocional, ¿sí?, gracias a toda esta energía que se está moviendo, llegamos a esta carta que es un caballero de fuego, un caballero de bastos, un caballero de acción, ¿sí?, que es la carta de la intensidad. Que lo que nos explica esta carta es que cuando nosotros estamos a punto de lanzar una flecha, tenemos que darle un retroceso, ¿sí?, para que salga impulsada con fuerza, con intensidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que gracias a todo este trabajo que fuimos haciendo y a esta comprensión emocional que tuvimos, que nos libera de esos pensamientos limitantes, ya más guiados en base a nuestra emoción y conexión con nuestra esencia, y no tanto con nuestros pensamientos, ¿sí?, nos pide hacer una retrospectiva de todo esto que fuimos trabajando, para así, desde esa conexión con nuestra esencia y nuestro amor propio, salir disparados como una flecha a accionar a esa nueva aventura, ¿sí? Así que bueno, Virgo, esta fue tu lectura de la semana. La semana que viene, ya con toda esta casa ya más limpia, nos queda terminar de ordenar un poco los muebles de esa casa, que son nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Y para sentarnos en nuestro sillón favorito, que es una zona de confort más expandida y más amplia de la que teníamos cuando comenzamos, ¿sí?, y no para sentarnos a ver nuestra película favorita, que es la película, ¿sí?, de lo que queremos proyectar de aquí en adelante en esta nueva aventura. ¿Con qué queremos llenar estos brazos vacíos de esta ya no anciana, sino esta joven, ¿sí?, que se abre paso hacia lo nuevo, ¿sí? Así que te pido que me dejes un like y un comentario para saber si te están gustando estas lecturas, si te sentís identificado. Y te pido que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo mejorar el servicio que les estoy brindando. Así que Virgo, sin nada más que decir, te mando un abrazo y espero que estés muy bien. Te espero la semana que viene.